El día de hoy tengo la bendición y la responsabilidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes, de ser hermanos y hermanas, en este mes que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros tomamos el mes completo para celebrar eh, el hecho de ser mujer, esta hermosa creación del Señor. ¿Cómo están ustedes, criaturitas del Señor? ¿Ah? ¿Cómo está lo más lindo de la creación de Dios? ¿Ah? ¿Cómo está lo más bendecido de la creación de Dios? ¿Cómo está esa que nos hizo que nos corrieran del Edén? ¿Cómo están? ¿Ah? Están contentas, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a ustedes estamos acá hoy, trabajando todos los días, ganándonos el pan con el sudor de nuestra frente. No, ser mujer es una bendición, ¿verdad? Bueno, yo soy pro, ser mujer es una bendición, ser hombre es una bendición también, pero las mujeres son una bendición. Pero tenemos esa pendiente. Bueno, de verdad que este mes ha sido de bendición. Este mes hemos estado compartiendo diferentes temas que han sido de mucha bendición para todos, tanto hombres como mujeres. ¿Sí o no? Todos los temas han estado enfocados en la mujer. Pero yo he sido bendecido con todos los mensajes, toda la palabra que hemos compartido hasta ahora. Y el día de hoy, yo quisiera compartir con ustedes un pequeño mensaje que también está enfocado en el hecho de que la mano del Señor nos sostiene. Y específicamente hoy voy a hablar acerca de cómo Dios es nuestro sanador. Yo soy tu sanador, dice el Señor. En el Salmo 147, versículos del 1 al 3, dice de la manera siguiente. Vamos a buscarlo por acá. Salmo 147. Dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el mensaje central de este salmo es que Dios es nuestro sanador. Y Él desea sanar las heridas, tanto emocionales como físicas y espirituales que hay en nuestro ser. Y desea sanar todo nuestro pasado para restaurar nuestra identidad y nuestro propósito y gozo en Él. Porque Él quiere llevarnos nuevamente a que seamos como ese diseño original que Él creó en un principio, antes de ser expulsados del Edén. Nada personal, ¿ok? Simplemente que Él quiere que volvamos a esa relación cara a cara con nuestro Dios. Y este salmo específicamente, si usted lo lee completo y lo estudia, habla sobre aquellas diferentes oportunidades en las que Dios ha restaurado la nación de Israel. En diferentes oportunidades, si usted se fija, allí habla de varias cosas, de varias restauraciones, de cuando Nehemías reconstruyó el templo. Y no solamente eso, sino de cómo Dios restaura la nación, pero además de eso, Dios se involucra en la vida de sus hijos. No solamente los vuelve a restaurar y a reunir como una nación en su tierra, sino que se involucra en la vida de sus hijos porque a Él le interesa tu bienestar. A Él le interesa que nuestro corazón esté bien, porque Él habita en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, Él se muestra como un Dios creador, como un Dios redentor, pero también como un Dios que otorga paz a quienes le adoran. Y le adoran no solamente con cantos, sino a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y recordemos que la adoración es una actitud, es un estilo de vida. Amén. Así que a Dios le interesa nuestra salud emocional. Y a usted como mujer, a ti como mujer, mi hermana, Dios le interesa tu salud emocional y es algo que está siendo muy atacado durante los últimos años, durante toda la vida
nuestra salud emocional es atacada. Dios está interesado en tu corazón. Y en más de una oportunidad hemos estado conversando acá acerca del corazón, de las emociones, ¿cierto? ¿Recuerdan? Aquella serie que hablamos, que el lobo era un corazón grandote y estaba una persona allí y hablamos acerca de las emociones y de que tenemos que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas porque de él fluye la vida y de lo que hay en nuestro corazón nosotros tomamos decisiones porque de allí surgen nuestros pensamientos, surgen las percepciones que tenemos de nuestro entorno y a partir de allí tomamos decisiones que van a tener consecuencias en nuestra vida, consecuencias positivas o consecuencias que tal vez no son muy buenas. Pero todos sufrimos heridas en el recorrido de la vida. En este camino de la vida todos, absolutamente todos, sufrimos heridas y esto transforma nuestra mente y transforma nuestra conducta. Y es allí donde interviene Dios. Una vez que estamos alejados de ese plan que Dios tiene para nosotros, Él interviene, nos restaura e interviene en nuestras vidas para sanarnos, porque Él es nuestro sanador. Ahora, hablemos un poco acerca de estas heridas emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales? Y pudiéramos decir que estas heridas son cicatrices internas que son causadas por diferentes experiencias que nosotros vivimos. Son experiencias dolorosas que tienen que ver tal vez con rechazo, con abuso, con traición, con pérdidas o incluso con relaciones tóxicas. Y no necesariamente hay que estar casados para tener una relación tóxica con una persona. Hay relaciones tóxicas entre hermanos, relaciones tóxicas intrafamiliares, relaciones tóxicas en el trabajo, con los vecinos. Y esto también puede llegar a causar grandes heridas emocionales en el corazón de una persona si no sabemos cuidarnos. Ahora, en la Biblia tenemos muchos ejemplos acerca de personas que han sido heridas emocionalmente y que esas heridas fueron dando forma a las decisiones que estas personas tomaron y estas decisiones evidentemente les llevaron también a tener consecuencias en sus vidas. Y en la gran mayoría de ocasiones Dios interviene y hay un cambio radical en la vida de estas personas y es lo que Dios también está haciendo en nosotros. Nosotros estamos acá gracias a Él, pero estamos en un camino hacia ese perfeccionamiento. Dios está tratando con las heridas que hay en nuestro corazón y Dios está restaurando todo aquello que ha sido dañado por las malas experiencias que hemos tenido. Y Él desea tu salud y tu bienestar integral en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón y por supuesto en tu cuerpo, en tu entorno, fuera de ti, porque Él desea paz para ti. Recuerda que Él sana tus heridas. Amén. Y tenemos el primer ejemplo del cual quiero hablar, y es un ejemplo muy conocido por todos nosotros. Es una historia, un relato muy bonito que tal vez hemos leído en muchas oportunidades y es el de la mujer samaritana. Es un ejemplo básico en donde no quiero profundizar demasiado en los detalles, pero porque sé que muchos conocen la historia y les invito a que la lean en sus casas y reflexionemos en ella, pero vamos a enfocarnos hoy en esta mujer. ¿Cómo estaba la vida de esta mujer? Y se nos dan muchos detalles en el capítulo 4 de Juan acerca de cómo esta mujer vivía. Y dice la palabra en Juan capítulo 4, son varios versículos, vamos a irlos leyendo poco a poco. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Recuerdan Galilea? La última vez que estuve acá, estoy hablando acerca de Galilea, ¿sí? Del mar de Galilea y la tormenta y el fantasma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, continuamos entonces. Se fue a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Andaban al supermercado. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En pocas palabras le dijo, ay, mijita, si tú supieras con quién estás hablando, hoy en día diríamos, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. ¿Le suena esa frase? Y le saca el carnet, o sea, yo soy fulano de tal. O sea, yo soy el hijo de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le respondió la mujer. Respondió Jesús y le dijo, o sea, esto se está poniendo candente esta conversación, porque la mujer le respondió también con carácter, ¿sí? A mí de verdad me sorprende la osadía de esta mujer de decirle, o sea que tú eres más importante que nuestro padre Jacob, que fue el que nos dio este pozo como herencia. Y desde hace más de 700 años nosotros estamos usando. Y ahora vienes a decir tú que eres más grande y más importante que el dueño del pozo. Bueno, vamos a ver qué más sucede. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, esta será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved al hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo me imagino la cara de los discípulos aquí después de caminar tanto, que llegan con el delivery, con la comida, y entonces Jesús viene y les sale con que, no, yo tengo una comida aquí que ustedes no saben. Y me imagino a Pedro, que era el más impulsivo, yo me como la que le trajimos a Jesús, yo me como ese pollo asado. Y entonces ellos, mirándose entre ellos, dijeron, pero bueno, caminamos tanto para que tú vengas a decirnos que tienes comida aquí, Señor, y pudiendo agarrar 2 panes allí y unos peces y multiplicarlos así como hiciste la última vez. Pero no, el Señor se refería a otra cosa. Y ellos decían, los discípulos decían, el versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Será que pidió un delivery, un Rappi? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce conjuntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Son 42 versículos muy interesantes que nos dan muchísimos detalles acerca de muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en algo que es lo que más nos interesa en este momento, la historia de la mujer samaritana. Su historia refleja una vida realmente marcada por el rechazo social y por rechazo emocional debido a sus matrimonios fallidos, a sus constantes decisiones, tal vez fallidas, y a su condición de marginada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos un poco al contexto, principalmente los samaritanos eran descendientes israelitas del reino del norte, del reino de Israel, y ellos se mezclaron con pueblos extranjeros de otras naciones después de que Asiria conquistó este reino. Y los judíos, y pertenecían al reino de Judá, consideraban que estos samaritanos eran impuros, porque ellos se habían mezclado con otras culturas, ellos adoraban incluso a otros dioses, y a nivel religioso, ellos también adoraban en un monte diferente a donde ellos adoraban. Ellos no adoraban en Jerusalén, sino que adoraban en un monte que se llamaba Gerizim. ¿Ok? Esto está acá en el versículo 20, se menciona. Y los samaritanos también rechazaban el canon bíblico, que el canon bíblico judío en aquel entonces era el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también ellos tomaban en cuenta a los profetas, ellos también tomaban en cuenta los libros de Salmos, Proverbios y algunos otros libros, ellos lo tomaban en cuenta también como parte de la palabra de Dios. En cambio, los samaritanos solamente tomaban el Pentateuco como la palabra de Dios, y aquí vemos entonces a un conflicto entre un rabí que tenía un canon bíblico más extenso y creía en las profecías y creía en todo lo que decían los salmos, los proverbios, y a una mujer samaritana que se supone que en su cultura no está incluido esto. Y en aquel momento era un tema muy delicado. Además de eso, habían también conflictos de tipo violento. Los judíos también en su oportunidad destruyeron un templo samaritano en ese monte donde ellos adoraban, unos 200 años antes, y esto agravó mucho también la hostilidad entre estas dos naciones. Ahora, esta enemistad fue creciendo durante mucho tiempo, y por eso los judíos preferían evitar pasar por Samaria, porque no era bien visto. Además se consideraba hasta peligroso, porque eran prácticamente un pueblo enemigo, se habían hecho mucho daño mutuo. Pero Jesús rompía las barreras culturales. Él era experto en romper tradiciones y barreras culturales. Para él todos éramos iguales y todos seguimos siendo iguales en este momento. Ahora, este encuentro en el pozo es muy interesante porque Jesús no se deja llevar por las normas sociales que habían hasta este momento, que, como lo acabo de decir, no eran pocas. Había un conflicto demarcado de muchos años, de más de 700 años, en donde estas personas no se hablaban. Y Jesús les pasó como, yo estoy caminando por mi casa. Y de paso le habla a la mujer, le pide agua, y comienzan a suceder varias cosas interesantes que vale la pena analizar para poder entender quién era esta mujer. En primer lugar, Jesús se atrevió a hablarle a una mujer en aquel entonces. Un hombre no hablaba públicamente con una mujer desconocida. Por eso esta mujer se sorprende también de que él le habla, aparte de que él es judío, ella era samaritana, y de paso él era hombre, ella mujer, no tenían por qué hablarle, y Jesús le habló. También saltó la barrera de la cultura
porque los judíos consideraban impuros los utensilios que utilizaban los samaritanos. Pero Jesús le pide agua del mismo cántaro que está usando esta mujer para tomar agua de allí. Entonces esto todavía le sorprende mucho más a esta mujer. Y aparte, la diferencia religiosa que había en cuanto a lo que les mencionaba del canon bíblico. Jesús era un rabí, estudioso de la palabra, hablando con alguien de una creencia totalmente opuesta. Y vemos cómo entonces esta mujer se atreve a transgredir también estas barreras sociales y abre su corazón y da un paso de confianza para hablar con este desconocido. Porque cuando analizamos la parte de la mujer, vemos que esta mujer iba a recoger agua al pozo de Jacob, dice que a la sexta hora, según el versículo 6. Y la sexta hora, para los judíos en aquel entonces, era horas del mediodía, porque los judíos dividían el día en fracciones de 3 horas, a partir del amanecer, que eran las 6 de la mañana. Entonces, si a partir de las 6 de la mañana sumamos 6 horas, era alrededor del mediodía. Y esto no coincide con la tradición común de las mujeres en aquel entonces, que iban a buscar agua muy temprano en la mañana cuando estaba fresco, o al final del día por la tarde antes de oscurecer. Pero esta mujer prefería ir a buscar agua en horas del mediodía porque era el sol más intenso, había mucho calor y a nadie en su sano juicio se le ocurría ir a esa hora a cargar agua en el pozo porque era muy fuerte, era el calor muy fuerte, era el peso, era la distancia, pero ella prefería hacerlo a esta hora porque tal vez el rechazo al cual ella había sido expuesta le hacía mantenerse siempre en secreto, en lo oculto. Usted en alguna oportunidad ha dicho, voy a ir a tal lugar a hacer un trámite o X razón al banco, pero voy a ir a una hora bien pesada que no haya tanta gente. Cuando antes íbamos con más frecuencia a los bancos, a mí me tocaba a veces ir a depositar un cheque en un banco y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora voy? Si me voy temprano hay mucha gente, al final de la tarde hay demasiada gente. Me voy a ir a las 12:27, que a esa hora a todo el mundo le da hambre y la gente se va. Y a esa hora voy llegando yo bien fresquecito y no hay tanta gente en el banco. ¿A usted le llegó a pasar? Bueno, así más o menos decía esta mujer, yo voy a ir al pozo de Jacob a una hora donde no haya nadie. Porque no era agradable para ella sentir vergüenza delante de otras personas o rechazo por su historia marital. Ahora, si seguimos avanzando, nos damos cuenta también que en medio de la conversación, en el versículo 18, Jesús le menciona que busque a su marido, a su esposo, y que venga para él entonces darle de esa agua que va a impedir que esta mujer vuelva a tener sed. Y esta mujer le dice, bueno, no tengo marido. Y él le dice, bueno, realmente dices la verdad porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes en este momento no es tu marido. No sé si sería el sexto o era el quinto o no sé si es que tenía otro aparte del quinto X. Pero lo cierto es que en la cultura patriarcal que se vivía en este entonces, solamente los hombres podían divorciarse. O sea que esta mujer no es que ella se había divorciado 5 veces, es que habían 5 hombres que la habían desechado, que habían dicho, no, ya no te quiero como mujer, la habían repudiado, es la palabra que se usaba en ese entonces. Haber sido repudiada 5 veces por 5 personas diferentes implicaba una humillación constante y una desvalorización social para esta mujer. Imagínense la autoestima de esta mujer, que ya de por sí, si nos vamos a ese momento, una mujer valía casi lo mismo que valía una vaca. Casi lo mismo que valía una vaca, valía una mujer en ese entonces. Ahora imagínense una mujer que había sido rechazada por 5 hombres distintos. Si la mujer valía lo que valía una vaca, con el primer rechazo, con el primer divorcio, me imagino que ya valía lo que valía una cabra. Y ya con el segundo valía lo que valía de repente, qué sé yo, un gato. Y así ya con el quinto, tal vez esta mujer sentía que valía lo mismo que valía una gallina que no pone huevo. Porque imagínense, o sea, con cada rechazo, o sea, si ya de por sí la mujer en ese entonces valía poco, imagínense una mujer rechazada 5 veces, su valor se iba minimizando
Y la autoestima de esta mujer iba disminuyendo también. Entonces ahora entendemos por qué esta mujer ella prefería el sol inclemente y el calor de mediodía para buscar agua, porque me imagino que era una persona que donde llegaba causaba murmuraciones. La gente empezaba a decir, y comenzaban las personas a hablar acerca de ella, porque era algo no común, era algo fuera de lo común. Y también pudiéramos llegar a pensar que esta mujer había sido rechazada y tenía a una persona que aún no era su marido, tal vez por dependencia económica, porque vivir con un hombre sin estar casada con él en ese momento podía ser una estrategia de supervivencia para esta persona, lo cual también la exponía mucho a diferentes tipos de abusos, al no reconocimiento, a la infravaloración, y la mantenía en una marginación religiosa y moral constante. Ahora, esta mujer está buscando una identidad y aceptación. Porque como les decía cuando estábamos leyendo el capítulo, esta mujer fue osada al hablarle al Señor sobre la palabra, sobre las profecías del Mesías, sin ningún tipo de temor. O sea, nos encontramos con una persona que poco le importan las opiniones ya de los demás. Y nos encontramos con una persona que tal vez le ha perdido el temor a muchas cosas por la cantidad de heridas que hay en su corazón. Y esas cicatrices van haciendo que esta persona pierda la sensibilidad y que ya no le importe pues lo que suceda a su alrededor. Su conversación con Jesús inicia con temas teológicos y comienzan a hablar de todas estas cosas, pero tal vez pudiera ser para desviar la atención de lo que está ocurriendo en su corazón, de su vida personal. Me llegó a pasar que cada vez que me preguntaban, y el pastor es testigo, cada vez que el pastor me preguntaba, Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, pastor, full trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y cada vez que él me preguntaba, me surgía de mi corazón la misma respuesta. Y una vez el pastor me dijo, quiero que me digas cómo estás, pero no quiero que me hables de tu trabajo, porque ya sé que estás bien. Quiero que me hables de ti como hombre, cómo está tu corazón. Y eso me desafió y me dejó sin ningún tipo de defensas y tuve que hablarle realmente cómo estaba yo. Pero yo estaba en ese entonces como esta mujer samaritana. Yo le hablaba de la palabra, los versículos, todo bien, todo en victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por dentro estaba viviendo una tormenta. Y siempre necesitamos un encuentro con una persona así, que nos desafíe y que nos haga realmente quitar todas esas caretas, todo ese disfraz y toda esa imagen pública y que nos permita ser realmente quienes somos. No importa qué tan heridos estemos, no importa cuánta vergüenza podamos sentir, simplemente abrir nuestro corazón porque igual ya el Señor sabe cómo estás, ya el Señor conoce tu corazón. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Esta mujer comienza hablándole de temas teológicos, comienza a mencionar a Jacob, comienza a mencionar el pozo, comienza a mencionar muchas cosas y Jesús le responde abordando directamente su espíritu. Ella le está hablando acerca del pozo en donde están sacando agua para tomar y él aborda su espíritu diciéndole, yo te puedo dar agua espiritual que te permitirá no volver a tener sed jamás. Porque cada vez que tú vengas a buscar esta agua, volverás a tener sed. Pero el agua que yo puedo darte es un agua que va a alimentar tu espíritu y no vas a tener sed jamás. No vas a volver a tener necesidad de buscar esa aceptación, pero tampoco vas a tener necesidad de esconderte más, porque tu espíritu será lleno. Y solamente mostrándonos vulnerables y abriendo nuestro corazón al Señor es que podremos lograr esto. Amén. Ahora, ¿cuáles eran las heridas emocionales de esta mujer? Pues ya hemos mencionado algunas, el rechazo, tal vez por su historia marital. Esto la marcaba como una mujer inmoral, tal vez, ante su comunidad, pero detrás de eso no conocemos la verdadera historia. También sufría mucho de rechazos, porque 5 fracasos en sus relaciones sugieren un abandono repetitivo, generando desconfianza, generando baja autoestima, soledad, por el aislamiento que ella misma muestra al ir a horas no comunes a este lugar, sin un apoyo comunitario, sin una amiga, sin una compañera, sin alguien con quien apoyarse
por incluso los peligros propios de ir en ese camino. Y todo esto se resume también en un vacío existencial. Su búsqueda de amor, su búsqueda de seguridad en la persona de Jesús y en sus relaciones fallidas, en principio, hablan de una sed interior que no ha sido saciada. Y Jesús, como siempre, con su amor, Jesús no la condena. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él expone su dolor, sí. Él le dice, ok, bien has dicho, porque esta es tu realidad. Pero lo hace con mucho amor y lo hace con compasión. Y a su vez le ofrece una restauración en su identidad. Y hoy en día, yo les invito a que recordemos a esta mujer, no como la mujer samaritana que tuvo 5 maridos, sino como una de las primeras testigos del Mesías en esta tierra. Porque el Señor convirtió a esta mujer en eso. Pasó de ser la mujer de los 5 maridos a una testigo del Mesías. Porque si usted lee el versículo 28 y 29, dice la palabra que ella se devolvió al pueblo, a la ciudad. Se devolvió a Samaria, en donde estaban el resto de las personas, y daba gritos diciendo que se había encontrado con un hombre que posiblemente era el Mesías que habían estado esperando, porque este hombre le había revelado todo lo que esta mujer tenía guardado en su corazón, y ella simplemente tuvo que creer, porque tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y la gente tal vez la miraría como esa mujer que había tenido toda esta cantidad de fracasos. Pero fíjense lo que sucede una vez que se encuentra con el Señor. Pasó de ser una cosa muy diferente a lo que fue después de su encuentro con el Señor. Imagínense el privilegio de ser testigo del Mesías y de las profecías bíblicas cumpliéndose ante sus ojos. Y no solamente eso, esta mujer se convirtió en el puente de conexión entre los samaritanos y la salvación. Fueron de los primeros en experimentar la gracia, simplemente porque esta mujer tuvo la buena disposición en su corazón de aceptar sus errores, de aceptar su condición y de abrir su ser delante del Señor para que Él transformara su vida. Y es lo que Dios nos ofrece una sanación integral, porque Jesús ve más allá de nuestras heridas externas. Jesús nos ofrece dignidad y nos ofrece un propósito, porque esta mujer se terminó convirtiendo en una mujer que evangeliza a su pueblo, porque llevó las buenas nuevas de salvación a un pueblo que estaba condenado a no tener ningún tipo de conexión con el Mesías. ¿Sí? El encuentro de esta mujer con Jesús desmonta todos los prejuicios religiosos, los prejuicios sociales, y muestra que el evangelio que nosotros predicamos y el que vivimos realmente puede transformar y puede cambiar vidas. Sana heridas de todo tipo, heridas históricas como por ejemplo la que vemos acá representada entre los judíos y los samaritanos, y también las heridas personales de tu corazón, como la vergüenza y la soledad que esta mujer estaba viviendo. Jesús transforma una historia de fracaso en un testimonio de gracia. ¿Y quién mejor que una persona que lo ha perdido todo para llevar un mensaje en el que tú puedes entender que puedes ganarlo todo, aún teniendo nada en tus manos, simplemente por tener un poquito de fe en tu corazón? Y que la verdadera identidad se encuentra en el Señor y no en las circunstancias que estemos viviendo en este momento. Amén. Continuamos. Vamos con la siguiente lámina. Ahora, ¿cuáles son las causas comunes de las heridas emocionales en las mujeres? No solamente en las mujeres y en los hombres, pero vamos a enfocarnos un poquito en estas. La primera, el abuso físico, emocional o sexual. Esta es una de las causas más comunes, según algunas estadísticas que estuve leyendo durante esta semana, que crean heridas emocionales, sobre todo en los primeros años de vida de una persona, de una mujer y de una niña. Por eso me encanta esa imagen de fondo que estamos usando para la campaña Tu mano me sostiene, porque es una niña. Y el Señor siempre va a ver a sus hijas como unas pequeñas que necesitan de esa protección de un padre que, tomando tu mano,
te va a llevar por el camino de la vida y nadie, nunca más, te va a volver a dañar. Siempre, siempre para el Señor ustedes serán una pequeña, la niña que siempre Él va a proteger y va a llevar de la mano. Amén. Lo segundo son las expectativas sociales irrealistas. Las expectativas sociales en este momento son demasiado irrealistas, tanto hacia las mujeres como hacia los hombres, pero lamentablemente en muchas oportunidades las mujeres tienen mayores retos en este sentido, porque hay una sociedad que espera que nos comportemos de una manera o de otra. Y esta semana, ayer nos pasó algo muy gracioso, a Duri y a mí, que estábamos aquí cerca en la Quinta Avenida comprando algo, y estamos en una tienda, hablando de las expectativas sociales, estamos comprando algo aquí en una tienda y hay una música de fondo en el negocio. Ustedes saben que muchos negocios ponen música allí para llamar la atención de los clientes o ambientar el lugar. Y había una canción, voy a buscar la letra porque es que de verdad esto me impactó bastante. Ya va, me van a permitir. La canción que estaba sonando, busqué la letra, es una canción, no es cristiana por supuesto, pero permítanme leer un poquito de la letra. Dice: porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, y porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está cerca de ti y solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. Y dice: no voy a llorar, no voy a decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy. Lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Es una canción muy conocida de una cantante que se llama Julieta Venegas, que habla acerca de la dignidad de la mujer, que dice: bueno, la relación no funcionó, pero lejos de victimizarme, yo te agradezco por lo que vivimos, pero no me voy a humillar. Si tú a mí no me amas, no me quieres escuchar, bueno, bien por ti, gracias por el tiempo que estuvimos juntos y me voy. Lástima, pero adiós. Y yo digo, bueno, es una canción que habla acerca de la dignidad de la mujer, de esta persona. O sea, se está yendo, lejos de armar un drama y victimizarse, pues se está retirando con su cara en alto. Y una de las vendedoras que está en el pasillo dice: ay, pero es que este chamo busca unas cancioncitas. ¿Qué van a decir los clientes? Vale, unas canciones más raras que busca. Mira, fulano, cambia esa canción tan fea. Yo digo, bueno, me imagino que mínimo irán a colocar, no sé, la Traviata o alguna ópera italiana. Hermanos míos, amados hermanos en Cristo, la canción que pone, busqué la letra también porque no la entendí. En aquel entonces no la entendí, porque decía algo así como, ya se imaginan, ¿verdad? La canción decía, cito literalmente, porque hay horrores ortográficos, pero es que la canción es así. La escribieron con los dedos de los pies. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? J Balvin Man. Pero ¿qué más pues? ¿Qué más ha habido? Te perdí el rastro por distraído. Regálame otra noche, quiero verte. Más que lo que quiere, ¿en dónde estás? Dime, a ver, que voy. Pero lo peor es que las muchachas empezaron, les dio un ataque como de epilepsia, que creo que comenzaron a bailar. Creo que así se baila ahora. Un ataque así medio raro. Y entonces, esa canción sí, esa es bien bonita. Los clientes van a estar felices y contentos con esta letra, que no se entiende. Y entonces yo decía, no, a mí me corrieron por lo menos. Yo le dije, tú, vámonos, porque es que, o sea, ¿qué van a decir los clientes? Por favor, ¿qué vamos a decir? Que hay una expectativa social por el suelo de lo que es el valor y el nivel de pensamiento, de verdad que es lamentable. Bueno, el nivel de su pensamiento de verdad que es lamentable. Y me disculpan que hable de música en este punto, pero me conecta mucho con el tema de las expectativas sociales, porque así está nuestra sociedad. Son muchachas que creo que no llegan a los 20 años y van con una mentalidad de que, ay no, ¿qué va a decir la gente si me retiro con dignidad de una relación? No, ¿qué más pues? Da más vuelta que un mototaxista. Es una cosa loca allí que de verdad que no se entiende, y muchas mujeres tienen que soportar estas presiones sociales de hoy en día porque
pues simplemente heredan un pensamiento y creen que debe seguir así. Y la mujer samaritana también heredó una carga social muy, muy fuerte, y ella tenía toda una vida cargando con este dolor, con este rechazo, que tal vez ella quería soltar desde hace mucho tiempo, y encontró la oportunidad, estuvo atenta y lo logró. La siguiente causa son las relaciones familiares disfuncionales. Cuando no hay una familia completa, integral, que se demuestre amor, cuando la familia no está funcionando como debe ser, cuando papá y mamá no asumen su rol, cuando nuestros hermanos tal vez tienen, crecen sobre presión de parte de sus padres, o salen de la casa antes de tiempo, no son formados, no son preparados, hay una disfunción familiar, y esto también causa muchas heridas en el corazón y en la vida de muchas personas y de las mujeres. Porque cuando papá no es un papá protector y cuando no es un papá proveedor, comienzan a suceder cosas en los hijos que llegan a transformarse en heridas, porque tienen que comenzar a asumir cosas que no les corresponden, porque tienen que aprender a defenderse solos en una etapa de vida en donde apenas están comenzando a vivir y aprender muchas cosas. Cuando mamá no está o cuando mamá no asume su rol, entonces también sucede lo mismo. Y por eso viene nuestro Señor como un Padre amoroso, protector y perfecto a suplir esa necesidad y ese vacío que tal vez por muchos años tuvimos, pero que gracias a Él pudimos encontrar y tomarnos de su mano, y ahora Él es quien nos sostiene. Y estamos en ese camino de sanación, en ese camino en el que podemos dar pasos seguros porque vamos tomados de su mano. Y Él es quien sana nuestras heridas. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando. Porque en muchas ocasiones las heridas emocionales nos impiden avanzar. Esas heridas nos llenan de temor y nos llenan de miedo, y el miedo nos paraliza. Y entonces es por eso que nos limitamos de entrar en una etapa diferente en nuestra vida, de quemar etapas, ¿sí? De hacer cierres, de hacer cortes, o de tener finales necesarios, o de comenzar cosas nuevas. En fin, de salir de nuestro estatus, de nuestro momento, y comenzar a vivir otra vida llena de abundancia, llena de paz, llena de amor y llena de otros retos y desafíos, sí, pero con la ayuda del Señor. Pero cuando estamos llenos de miedos, de heridas, nos quedamos en un solo lugar y no nos permite avanzar. Y por último, la comparación constante con otras personas. Y esto creo que sucede mucho hoy en día. La comparación es un destructor de la personalidad, porque cada quien es diferente. Todos somos un auténtico otro, y no tenemos por qué ser todos iguales o vivir todos la misma experiencia. Ahora, tenemos muchos ejemplos en la palabra sobre mujeres que han sido abusadas, mujeres que han sido víctimas de muchas situaciones y circunstancias provocadas por otras personas, y en donde el Señor ha intervenido y les ha rescatado y les ha restaurado y les ha sanado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Tamar en 2 de Samuel capítulo 13, que fue víctima de un abuso sexual por parte de su propio hermano, lo que le dejó una profunda herida emocional. Y hay consecuencias de no sanar heridas. Y más adelante vamos a ver algunos otros ejemplos. Las consecuencias de no sanar las heridas ya las hemos visto en la personalidad de la mujer samaritana. Una autoestima baja, ansiedad o depresión, amargura, relaciones rotas, desconfianza hacia los demás, búsqueda de validación externa en lugar de buscarla y encontrarla en Dios. Y si en nuestro corazón en algún momento ha habido algo de esto, producto de alguna herida, déjame decirte que el Señor puede sanar cualquier herida, lo que sea. Lo más difícil es que cada uno de nosotros dé el primer paso y reconozca que tiene esa herida y que necesita ser sanada y restaurada por el Señor, porque son heridas y obviamente nos duele hablar de ellas.
pero tenemos que tener un poquito de confianza en el Señor, porque Él viene no a hacernos más daño, Él viene a sanarnos. Y tal vez sanar duele también un poco, pero nosotros decidimos si pasar toda nuestra vida con una herida o atravesar un proceso de sanación de la mano de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios como nuestro sanador? Pues a lo largo de toda la palabra vemos ejemplos de cómo Dios dignifica a la mujer. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Sara, vemos el ejemplo de Rebeca, vemos el ejemplo de Raquel, y como mencionaba nuestra hermana, también hay muchos ejemplos conocidos acerca de mujeres que han tenido un encuentro con Dios y otras mujeres que fueron piezas clave, al final de la historia fueron piezas clave en el plan de redención de Dios. Por ejemplo, Débora también, en Jueces capítulos 4 y 5, fue una mujer líder que guió al pueblo de Israel con sabiduría y con mucha valentía, demostrando que Dios también usa a las mujeres para grandes propósitos, y no solamente en el Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento lo hacía. Y en el Nuevo Testamento tenemos también el ejemplo de María Magdalena, a quien Jesús liberó de 7 demonios y la convirtió también en un testigo de la resurrección. Imagínense esto, una de las primeras mujeres que vio a Jesús resucitado. La mujer samaritana fue una de las primeras que vio al Mesías con sus propios ojos. María Magdalena lo vio resucitado. Y también tenemos el ejemplo de la hemorroísa, la mujer que sufría el flujo de sangre. Su fe en Jesús también fue compensada con sanidad física y sanidad emocional, porque si nos ponemos a analizar cómo era la vida de una mujer que sufría de esta enfermedad en aquel entonces, lloramos aquí toditos, pero no es la idea. La idea es que nos vayamos con el enfoque de que el Señor realmente puede sanarnos y que el Señor realmente está interesado en que tú estés bien, en que tu corazón no tenga ninguna herida. Ahora, Dios no solamente sana nuestro cuerpo, sino que sana nuestra alma y nuestro espíritu. Ahí tenemos también el ejemplo de Ana, en Primera de Samuel, Ana fue humillada por su rival Penina, ¿sí? Pero Dios escuchó las oraciones de esta mujer. Si hay una mujer que oró y fue una mujer de mucha oración, fue Ana, y Dios la recompensó, le dio un hijo y la usó también para cumplir sus planes divinos en aquel entonces. Ahora, ¿cómo Dios puede sanar tus heridas emocionales? Bueno, no te puedo dar una serie de pasos, como parecen allí, no te puedo dar una lista, aunque allí hay una lista. Y si quieres la puedes anotar, la puedes tomar una foto o lo que sea, pero lo más importante es tener una disposición en nuestro corazón para reconocer que realmente necesitamos la ayuda del Señor. Porque no es algo mecánico, no es algo de que doy el primer paso, reconozco mis heridas. El segundo paso, las entrego al Dios. El tercero, perdonar. Sí, pero ¿cómo las reconozco? ¿Cómo sé que realmente esto es una herida? ¿Cómo sé o cómo identifico, por ejemplo, que cuando hablo con cierta persona, a mí me da como taquicardia en el pecho, se me baja la tensión, se me sube, o hay temas de los cuales no puedo hablar, no me salen las palabras, me salen lágrimas? Allí hay una herida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reconocer nuestras heridas es autoevaluarnos, identificar cuál es el origen de ese dolor que estamos sintiendo. Ese es el primer paso hacia la sanidad. ¿Qué situaciones? Y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué situaciones, qué personas han dejado marcas profundas en nuestro corazón? ¿Qué cosas nos sucedieron en el pasado o nos están sucediendo en este momento que tal vez están dejando marcas y heridas en nuestro corazón? Hay una anécdota o una pequeña historia que se llama El monstruo bajo la cama. No sé si la han escuchado, es una historia que se maneja mucho en países del norte porque allá se maneja mucho el tema de infundirle miedo a los niños con el monstruo debajo de la cama. Si no te portas bien, el monstruo que está debajo de la cama te va a asustar. Pero nosotros lo transformamos y decimos, nos va a alar los pies, con otras palabras, ¿sí? O el monstruo que vive en el armario. Y muchos niños, cuando se acuestan en sus habitaciones y apagan la luz, tienen ese temor de que dentro del armario hay un monstruo que se los va a llevar si no se portaron bien durante el día. Pero hay una historia, una variante de esta historia,
que habla de la empresa que se encargaba de enviar los monstruos a los diferentes hogares donde vivían los niños. Y el gerente de la empresa de monstruos tenía, ¿se acuerdan de la película de Monsters? Tal vez muchos no la han visto, otros. Es una película que es algo así parecido. Es una película en donde hay una empresa que se encarga de enviar monstruos para asustar a los niños. Y estos monstruos viven del miedo que le infringen a sus niños. Pero hay una niña que ningún monstruo la puede asustar. Los monstruos son los que salen huyendo porque la muchachita se porta muy mal. Y esta historia es algo parecido. El gerente de la empresa de monstruos dice que todos los monstruos que le han sido asignados a esta niña han renunciado porque no logran asustarla. Y el único monstruo que queda disponible para el cargo es él mismo. Y él dice, bueno, yo voy a ir y yo sí voy a hacer que esta niña se asuste. Y esa noche llega a la casa de esta niña y se mete debajo de la cama. Y cuando su mamá la acuesta en la cama y apaga la luz de la habitación, el monstruo saca uno de sus brazos por debajo de la cama y le empieza a acariciar la mejilla. Y la niña le dice al monstruo, quédate tranquilo. Y se baja de la cama y se mete debajo de la cama junto con él cuando escucha que su papá llega a la casa. Porque escuchó que alguien llegó, batió la puerta y comenzó a oler a alcohol. Y la niña se bajó de la cama, empujó al monstruo a un lado y se metió debajo de la cama con él. Y le dijo, haz silencio. Y en eso, el papá de la niña abrió la habitación de un golpe también y comenzó a gritar su nombre. Y llevaba el cinturón en sus manos. Y el monstruo en este momento se dio cuenta del por qué esa niña ningún monstruo la asustaba. Y es que ella tenía su propio monstruo que le daba más temor que todos los demás que la habían visitado. Y en esto ese monstruo que está debajo de la cama sale y se convierte en su versión más tenebrosa de 3 metros y medio y toma al papá de la niña por el brazo y lo levanta. Y cuando lo tiene así frente a frente le dice, si tú vuelves a tocar, a dañar o a molestar a mi niña, yo te voy a hacer a ti lo mismo todos los días por toda la eternidad. Y lo soltó y ese hombre salió corriendo de la habitación y se fue. Y dice la historia que desde esa noche ese monstruo ahora es un monstruo protector de esa niña que todos los días está defendiéndola de los otros monstruos que son peores, que son los seres humanos. Y nosotros hoy en día no tenemos un monstruo debajo de la cama, pero tenemos a un poderoso gigante que nos toma de la mano también y que nos defiende de todo peligro, que nos defiende de toda amenaza y que además de eso sana cualquier herida que pueda haber en tu corazón y que le dice a las circunstancias, nada puede dañar a mi pequeña, nada puede dañar a mi pequeño hijo. Amén. Entonces, así es como podemos reconocer nuestras heridas emocionales y entregar nuestras heridas al Señor, como lo dice el Salmo 55, 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entender y confiar en que Él puede sanarnos. También debemos perdonar, mis hermanos. Esto es un paso muy importante. Tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Porque la falta de perdón puede mantenernos también atados al pasado. Si no soltamos el pasado, es muy difícil que la herida pueda sanar. Y por último, recibir la sanidad de Dios a través de su palabra, a través de la oración y a través de la comunidad cristiana que tenemos en este momento. Permite que Dios restaure tu corazón abriéndote a que Él también pueda entrar en tu vida a través de la palabra, a través de la oración y a través de una aplicación práctica que tenemos que tener en nuestra mente todos los días de forma consciente. Para aplicar esto, ¿cómo hacemos? Bueno, primero sabemos que tenemos que evaluar nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña lista de posibles heridas emocionales que nosotros identificamos y que necesitan sanidad. Debemos preguntarnos cuáles son estas áreas que están siendo afectadas por el dolor. Tenemos que orar, clamar al Señor, poner estas heridas delante de Él en oración, dedicar tiempo diariamente para pedirle a Dios que sane estas áreas específicas, buscar ayuda, hablar con un mentor espiritual, con los pastores, con un consejero cristiano para recibir apoyo, unirte a un grupo de mujeres
que acá en la iglesia está un espacio de mucha bendición para las mujeres, tiempo para mujeres, y para los caballeros también hay un espacio 206 Pro, en donde podamos compartir, ser edificados y abrir nuestro corazón y decir, hermanos, hermanas, tengo esta dificultad en mi vida y posiblemente sea una herida emocional que el Señor quiere sanar. Y por último, quiero que te lleves en tu mente esto. Dios es nuestro sanador y nos invita a dejar atrás las heridas del pasado. Y como mujeres, mis hermanas, ustedes son amadas, ustedes son valoradas y son llamadas también a caminar con su rostro en alto hacia el propósito que Dios tiene para cada una de ustedes. Porque el Señor siempre, siempre ha usado a las mujeres para bendecir la vida de otras personas. Siempre. Y siempre lo hará. Así que no permitas que una herida emocional sea la limitante para que Dios te use a partir de este momento. Yo les invito de verdad a que comencemos todos un proceso de restauración, entregando nuestras heridas al Señor, porque Él nos espera con los brazos abiertos para sanarnos. Y quisiera ya para finalizar, leer una vez más el versículo que hemos tomado también como lema para esta campaña, para este mes. Lo leyó nuestra pastora el primer domingo que estuvimos compartiendo acá. El domingo pasado nuestro hermano Alejandro también lo citó. Yo quisiera también citarlo y agregarle dos versículos antes. El versículo es Isaías 41, 13, pero vamos a leerlo a partir del versículo 10. Ok, Isaías 41 del 10 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y una vez más el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Qué dice el Señor? No temas, yo te ayudo. Así que si tienes la ayuda del Señor, puedes lograr sanar cualquier herida emocional que hay en tu corazón y puedes lograr cualquier cosa que te propongas con su ayuda. Amén. Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. Esta es la palabra que traigo para ustedes. Espero sea de bendición y de provecho y que durante todo el resto de la semana podamos reflexionar en ella. Amén. Muchas gracias.